que hablar del último episodio que estamos viviendo de lawfare, muy nítido, muy claro y muy evidente, que es el de Cristina Fernández de Kirchner, condenada en un proceso absolutamente amañado. Tengo algún conocimiento sobre el derecho penal, no he juzgado esa causa, no la conozco en intensidad y con profundidad, pero puedo decirles que es una condena absoluta, completa y totalmente injusta, hecha sin pruebas, denegando además pruebas ofrecidas por su parte que hubieran ayudado a esclarecer la situación, con una arbitrariedad de apreciación evidente, manifiesta, y que finalmente, después del trámite procesal que lleva la causa, llega a la Corte Suprema, y esa Corte Suprema en 15 días, en cuanto Cristina anunció que iba a ser candidata, en 15 días resolvió una causa que había llevado muchos años, como tantas otras, como tantas, por ejemplo, que tiene Macri para resolver y que nunca fueron resueltas. Pero sí, a Cristina se las resolvieron muy rápidamente. Es realmente un episodio verdaderamente escandaloso de la justicia argentina, de la cual debo decir, lamentablemente, porque he pertenecido durante 32 años a ella, ejerciendo la magistratura como juez federal en Córdoba, debo decir lamentablemente que por lo menos en sus estratos más significativos, más importantes, está francamente degradada, comprometida con el poder político de turno, y lo que es peor, en muchísimos casos, en cierto sentido es peor, comprometida con los poderes, con los intereses económicos de los poderosos. Esto sí que es muy grave también, y cierra un poco la expectativa de lo que podemos esperar para superar este flagelo que tenemos en la Argentina, donde actualmente vivimos una situación de apartamiento ya claro, liso y llano de los valores de las instituciones democráticas, donde el gobierno de Milei está arrasando de manera realmente despiadada con todo tipo de derechos consagrados por nuestra Constitución Nacional, porque los derechos humanos a la vivienda, a la educación, a la salud, a las justas retribuciones previsionales, son derechos humanos que se violan todos los días en la Argentina, que venían también violándose antes, pero que ahora se violan de una manera descarada y yo diría cruel, con una indiferencia absoluta de la suerte que corren cientos de miles y quizás seguramente millones de compatriotas argentinos que no pueden llegar hasta fin de mes en su atención de necesidades básicas, que no tienen los remedios más elementales para curar enfermedades o tratar enfermedades gravísimas, chicos que no pueden ir a la escuela y criaturas que tienen hambre. También las hay, ustedes saben que las hay. Entonces, me parece que ha llegado el momento de hacer algo. Esta es mi opinión. Si el lawfare, que tiene un mecanismo muy aceitado, muy perverso, que consiste en que para poder librar esta batalla utilizando a la ley y a las instituciones jurídicas como arma para degradar o descalificar a una persona, el lawfare necesita de la fake news que le decía recién, de que se diga una mentira, que alguien la diga y se repita y se repita y se siga repitiendo
y se propague por todos los medios de prensa, por los canales, por las llamadas redes sociales, hasta que todo el mundo dice, ¿y será? ¿Será ladrón? ¿Será ladrona? Como en aquella época, ustedes recuerdan de la dictadura, cuando para justificar los secuestros y los asesinatos decían por algo habrán hecho. Entonces es el mismo sistema, es la misma perversión y de nuevo, curiosamente, la llevan a cabo las mismas personas. El sistema económico del llamado Toto Caputo es el mismo del de Martínez Dios y los intereses que hay detrás de esos dos planes económicos son exactamente el mismo. Pero volvamos, cuando la fake news se repite y se repite, aparece un denunciante, un abogado del sistema, por supuesto, que hace una denuncia ¿ante quién? Ante un juez. ¿Qué juez? Un juez del sistema, claro. Siempre, curiosamente, Ercolini es un juez famoso, el otro, ¿cómo se llama? El que indagó a Cristina. Bonadeo la indagó en 17 causas un día. Siempre los mismos jueces, siempre los mismos fiscales, siempre los mismos patrones. Y esto es lo terrible de una justicia que ha perdido su dignidad, porque con todas las excepciones personales que por cierto hay, pero la justicia como institución y por quienes están manejadas hoy está claramente corrompida por intereses políticos, corrompida por intereses económicos. Entonces, lo que nos surge es preguntar qué hacer, porque resulta que cuando las cosas llegan al Poder Judicial, que debía ser la garantía de que se estableciera cuál era el verdadero sentido de la ley, concretamente si alguien había cometido o no un delito. Puede ser, muchas veces sí, efectivamente sí se han cometido delitos, pero es necesario fijar eso y precisarlo dentro de un sistema legal, constitucional, con aseguramiento de todos los derechos y garantías que nuestra Constitución prevé. Pero eso no ocurre. Entonces, a mí me parece que para combatir este flagelo del lawfare, en definitiva, estrictamente lo que hace falta es una justicia imparcial, transparente, preparada, eficaz, que pueda atender y juzgar estos episodios. Yo con satisfacción puedo decir con orgullo que a mí me parece que, por ejemplo, después de la restauración democrática en el año 83, la realización de los juicios a los responsables por los delitos de lesa humanidad fue un momento verdaderamente, yo diría, dorado de la justicia, porque me parece que la gente llegó a convencerse de que sí había justicia y que era posible hacerlo. Después de aquel primer juicio a las juntas de comandantes, que tuvo mucho valor simbólico. De hecho, durante el gobierno de Alfonsín, yo creo que tuve ese coraje de hacerlo. Tengo alguna duda que los candidatos que el peronismo llevaba en esas épocas lo hubiera hecho. Pero bueno, se hizo en ese momento con un defecto que yo le achaco, y es que se hizo sobre la base de una teoría perversa, que era la teoría de los dos demonios, donde se justificaba, en definitiva, los brutales crímenes del terrorismo de Estado, equiparándolos con los delitos que efectivamente habían cometido organizaciones armadas, pero que eran organizaciones civiles, eran grupos, si quieren, digámoslo, eran grupos de delincuentes armados que cometieron delitos, los que lo habían hecho, no los que se los imputaban cuando no lo habían hecho. Pero nunca podía equipararse el crimen cometido por el Estado
convertido en un delincuente, aniquilando a personas que habían cometido delitos, sin someterlas a juicio, sin darles oportunidad de defensa, sin hacerles una imputación seria y la posibilidad, por supuesto, de defenderse. Yo alguna vez dije, y tomo alguna difusión la frase, de que el Estado tiene que ser mejor que los particulares. El Estado no puede ser un delincuente. Los seres humanos tenemos debilidades, tenemos miserias, también tenemos grandezas, pero el Estado no puede tener miseria, no puede tener envidias, no puede tener odio. El Estado es la ley, y la ley debe ser siempre imparcial para todos. Bueno,